ellas, donde el niño, la niña o el adolescente corre el riesgo, de cuáles son esas situaciones, pero también de qué manera se pueden prevenir. Entonces, nuestro propósito en esta mañana es ofrecer unos elementos con la ayuda del Señor Jesús que nos permitan conocer un poquito acerca de qué es la violencia sexual y cómo la podemos prevenir. Nahum capítulo 2, el verso 1 dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Para hablar de prevención es importante hablar de qué es la violencia sexual. No podemos prevenir algo si no sabemos qué es lo que vamos a prevenir. Cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de la vulneración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que tenemos nosotros los seres humanos. Esos derechos sexuales y reproductivos se pueden vulnerar a partir de el abuso sexual, la explotación sexual comercial o la trata de personas con fines de explotación sexual. Pensaría que uno de los flagelos que más se están dando y que sabemos que es bien devastador es el abuso sexual infantil. ¿Qué es el abuso sexual? Bueno, tendríamos que repetir que es un tipo de violencia sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, es la utilización de una niña, de un niño, de un adolescente, en una actividad sexual que él no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento. El abuso sexual se puede dar con contacto físico o sin contacto físico. Muchas veces pensamos que nuestro niño, niña o adolescente no fue víctima de abuso sexual porque solo hubo conductas como tocamientos o caricias en los genitales o demás zonas erógenas del cuerpo de ese niño, niña o adolescente. Pero ahí tenemos que decir que sí hubo abuso sexual, solo que no hubo penetración. El abuso sexual con contacto físico puede ser con penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo u objetos en ano, vagina o boca. De pronto haya alguien que le parezca muy fuerte las palabras que se utilizan en esta mañana, sobre todo en el matutino, pero realmente debemos hablar las cosas por su nombre, tal y como son, porque precisamente los tabúes con respecto a los temas de sexualidad son los que nos llevan a no hablar claramente con nuestros hijos y con nuestras hijas de esta temática y por ende se convierte en un factor de riesgo frente a los delitos sexuales. Entonces el abuso sexual sin contacto físico pueden ser tocamientos o caricias en genitales o demás zonas erógenas del cuerpo de ese niño, niña o adolescente, o pedirle a él que toque o acaricie los genitales del presunto, la presunta agresora. El abuso sexual puede ser sin contacto físico. Ahí lo que hace referencia es que no hay un contacto con las partes privadas del cuerpo de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, pero hay propuestas verbales de carácter sexual explícito. Te dejas tocar, te dejas acariciar, te dejas besar, o posiblemente hay exhibicionismo, que es el acto inapropiado de mostrar los órganos genitales. Quizás se coloca al niño a ver películas pornográficas, se le obliga a ver relaciones sexuales de los adultos. Eso entre otras conductas con tinte sexual que pudiesen ser abuso sexual. Es un tema que es muy profundo y por el tiempo pues me toca correr un poco. Y como típica costeña, hablo súper rápido, pero que me entiende. Frente a los delitos sexuales, te hablaba ahorita de que hay 3 tipos de violencia sexual: el abuso sexual, la explotación sexual comercial y la trata de personas con fines de explotación sexual. Cuando una persona es víctima de abuso sexual, cuando un niño es víctima de abuso sexual, es más factible o está más vulnerable a ser víctima de explotación sexual comercial. Y es decir, que lo utilicen en una actividad sexual y que haya una ganancia por esa actividad que ese niño, niña o adolescente realiza. Quien es víctima de explotación sexual comercial está más vulnerable a ser víctima del delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, que es captar a esa persona, transportarla, trasladarla hacia otro lugar, bien sea dentro del país o fuera del país, para explotarlo sexualmente.
Entonces se dan unos verbos rectores que tienen que ver con captar, transportar o trasladar, acoger y explotar a ese niño, niña o adolescente. Cualquier persona pudiese llegar a ser víctima de estos delitos, pero mayoritariamente nuestra población infantil, que es vulnerable, porque está precisamente en una etapa de desarrollo. La infancia y la adolescencia es las etapas del ciclo vital del ser humano donde se desarrolla la personalidad. Aún no ha terminado de desarrollarse esa área prefrontal del cerebro, que es la que nos permite planear, organizar y tomar decisiones, y por ende nuestros adolescentes siguen teniendo la necesidad de estar acompañados, dirigidos, orientados por nuestros padres o por sus padres. Bueno, es importante conocer que hay algunos factores de riesgo o situaciones que posibilitan que ese niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual. Hágame un favor, alguien que me diga por ahí, se asome y me diga que todo va bien. Porque como hablo tan rápido y no logro ver a nadie, porque realmente no estoy viendo aquí a nadie, yo no sé, ajá, si de pronto estoy hablando muy rápido y no me están entendiendo. Entonces, alguien que haga señal de todo por ahí, si puede hacerme el favor. Bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos el maltrato físico y psicológico, o pudiésemos decir la violencia intrafamiliar. Se convierte en un factor de riesgo frente a los delitos sexuales contra menores de edad. La violencia intrafamiliar, digamos así resumidamente, que es el abuso de poder, de autoridad, de fuerza, que ejerce una persona sobre otra. En este caso, en el contexto de la familia. La violencia intrafamiliar puede ser maltrato infantil, que es esa violencia ejercida hacia personas menores de 18 años de edad. Puede ser violencia hacia la pareja, puede ser violencia hacia el adulto mayor, o puede ser violencia hacia otros familiares. Cuando estamos viviendo en el hogar este flagelo de la violencia intrafamiliar, nuestra niña, niño o adolescente está más propenso, más vulnerable a ser víctima de abuso sexual. Redes protectoras disfuncionales, una red que protege, o una red protectora es una red que protege. Entonces, dentro de esas redes tenemos la familia, tenemos el colegio, tenemos la iglesia, la comunidad, entre otros escenarios. Pero si hay algo que debe preocuparnos principalmente a nosotros es que como familia funcionemos, que nuestras relaciones sean funcionales. Porque una familia donde las relaciones son difusas, donde no nos estamos comunicando, no estamos sabiendo comunicar, es una familia que está propensa a que sus hijos sean víctimas de este flagelo, porque cada quien está entretenido en sus afanes, en sus cosas, y se está olvidando de que ese niño, niña o adolescente tiene unas necesidades y que deben ser suplidas por sus garantes de derechos que vienen siendo sus padres o cuidadores. Una red protectora es la iglesia, pero si en la iglesia no hacemos actividades encaminadas, pues a poder ofrecer elementos a los líderes, a los padres de familia, para que puedan conocer más acerca de este flagelo, pues sencillamente no estamos sabiendo cómo abordar a nuestros hijos, no estamos sabiendo de qué manera podemos protegerlos y de qué debemos protegerlos. Vínculo afectivo débil con sus figuras protectoras. Los vínculos afectivos no nacemos con ellos, esos vínculos se crean y se fortalecen en razón de vínculos consanguíneos o de decisiones que tomamos. Entonces no es suficiente con que él sea mi hijo, sino que yo debo hacer mi papel, cumplir con mi rol de mamá, estar ahí para él, para acompañarlo en todos los momentos, para gratificar todas esas conductas adecuadas y corregir aquellas que no son adecuadas, pero enmarcado en el amor y el respeto. Cuando el vínculo afectivo no se estrecha, no se hacen actividades encaminadas a fortalecerlo, pues ese vínculo afectivo se va debilitando. Cuando el niño tenga una situación compleja, cuando alguien le haga una propuesta, pues él no se va a acercar a nosotros porque ese vínculo afectivo está débil. Entonces hay una necesidad de que nosotros estemos más cerca de nuestros hijos, que fortalezcamos más el vínculo con nuestra pareja y por ende la relación con nuestros hijos sea más estrecha.
Ausencia de control a internet, televisión, celular u otros. Los chicos menores de 14 años de edad no deberían tener celular. Si tienen celular, pues no deberían tenerlo a libre demanda. Hay que tener un control sobre las actividades que él desarrolla en ese teléfono, en esa tablet. Y los chicos mayores de 14 y menores de 18, si tienen celular, no deberían tener acceso a redes sin la supervisión de un adulto, porque está expuesto a cantidades de riesgo, cantidades de situaciones, delitos que cometen muchos por esos medios, y pues nuestros chicos con su inmadurez psicológica es posible que sean pues captados o seducidos por eso. Hay que estar al pendiente de qué es lo que ellos ven a través de la televisión, de qué es lo que ellos hacen a través del celular. Yo creería que hay que empezar el control por nosotros como adultos, que muchas veces no le tenemos control del celular y del celular nos domina a nosotros, las tecnologías nos dominan a nosotros, y pues recordemos que el ser humano aprende a lo largo de su historia, de su vida, de su desarrollo, por imitación, pero principalmente sucede en la infancia y en la adolescencia, donde ellos están muy marcados por lo que nosotros hacemos. El hacinamiento es otro factor de riesgo. El hacinamiento puede incidir negativamente en la conducta sexual de nuestros hijos, porque en una misma habitación, si están los padres teniendo intimidad sexual, están unos hijos al pendiente en qué momento papá, mamá o esos adultos tienen intimidad sexual, y usted quizás está esperando que ellos se duerman y ellos están esperando que ustedes inicien. Entonces es importante tratar de, pedirle al Señor que nos ayude a que podamos mejorar esas condiciones para que nuestros hijos no sean expuestos a situaciones que no tienen la madurez para poder manejarlo. Insuficiente información y orientación para prevenir la violencia sexual. Nosotros necesitamos conocer un poco más acerca de la sexualidad, de cómo es el desarrollo psicosexual de nuestra niña, de nuestro niño, de nuestro adolescente, y cuáles son esos factores, esos elementos que pueden incidir negativamente en su adecuado desarrollo. Conocer entonces qué es la violencia sexual. Lo más básico que se pueda conocer y lo más que podamos aprender, debemos estar bienvenidos al conocimiento. Nunca debemos negarnos a él. No sabemos todo, el único que sabe la verdad absoluta de las cosas es el Señor, pero cada uno de nosotros todos los días tiene una gran necesidad de aprender, y debe haber una disposición de aprender todo. Y por mucho que uno haya estudiado, siempre uno está atento que si hay una capacitación, uno se vincula a la capacitación porque hay algo que uno quizás no sabe y puede aprender. Creencias culturales en las que se considera niños y niñas como propiedad de los adultos. Cuando se cree que el niño es propiedad nuestra, pues sencillamente lo que hacemos con él es lo que a nosotros nos place. Los niños, niñas y adolescentes son la herencia que el Señor nos ha regalado, y esa herencia hay que cuidarla, hay que protegerla, esa herencia no se negocia, esa herencia no se permuta. Nosotros debemos protegerla con esos recursos intelectuales que Dios nos ha dado, pero más allá de eso, con esa fortaleza espiritual que Dios nos ha dado, porque hay personas que no han terminado en la primaria, que no saben leer ni escribir, pero el Espíritu Santo nos guía toda verdad. El Espíritu Santo nos permite tener los sentidos apercibidos, la sincera fidelidad a Él, y eso hace que podamos olfatear situaciones y podamos tomar medidas a tiempo. El abuso sexual, particularmente este tipo de violencia sexual, quien es víctima, la mayoría pudiesen generar consecuencias psicológicas a corto, mediano o largo plazo. Se dice que algunas personas que han sido víctimas de abuso sexual les deja huellas que pueden ser irreversibles. Irreversible quiere decir que jamás te recuperes de eso. Entonces, en ese orden de ideas, es mejor prevenir que nuestro hijo, que nuestra hija no sea víctima de este flagelo, porque las consecuencias psicológicas que viva pueden llegar a ser irreversibles. Si ya un niño, niña o adolescente fue víctima de abuso sexual, nuestro deber como garantistas de derechos es poner a salvaguarda a nuestro hijo, es poner en conocimiento a las autoridades competentes aquellos hechos de los cuales nosotros presumimos que ocurrió, porque posiblemente el niño nos dice y nosotros queremos hacer un proceso de investigación primero para entonces tomar la decisión de contar, tomar la decisión de denunciar. ¿No? Nuestro deber es, si el niño nos contó, no es profundizar sobre lo que el niño nos ha dicho,
porque no tenemos quizás esos elementos para saber cómo hacer preguntas y podemos dañar más bien ese testimonio que el niño tiene para dar con respecto a lo que dice que le sucedió. Entonces es mejor poner en conocimiento a las autoridades competentes para que sean ellos quienes se encarguen de hacer el proceso de investigación. No podemos quedarnos callados frente a eso, porque el silencio es patrocinador de atrocidades. La mayoría de los delitos sexuales, infortunadamente, se dan en el escenario de la familia y son los más cercanos los victimarios. Ay, Dios mío, este celular que me está descargando. Necesito ayuda. Entonces, es posible que si nosotros sabemos que un niño, niña o adolescente fue víctima, además de poner en conocimiento a las autoridades competentes, debemos estar al pendiente que él reciba ayuda psicológica. Es posible que no haya una sintomatología asociada o presente en el momento en que es valorado, pero si lo llevamos a tiempo, podemos hacer algo por él. No todas las personas que han sido víctimas de abuso sexual generan consecuencias, pero nuestro deber es llevar al niño, a la niña o al adolescente que sea atendido para que en ese orden de ideas pueda ser ayudado a tiempo. Entonces, a los niños, digamos que no tenemos que involucrarlos para no hacerlos sentir culpables, porque muchos de ellos generan pues una sensación de culpabilidad, por eso los procesos jurídicos que se lleven tienen que ser ajenos del conocimiento de ellos. Nuestro deber es decirle que les creemos lo que nos ha dicho y que vamos a hacer lo posible por ayudarlo. Entonces la ruta no es decirle al pastor que mi hijo o mi hija ha sido víctima de abuso sexual, mi ruta es colocar en conocimiento a las autoridades competentes, y yo si pudiese decirle al pastor o a su esposa que me ayude en este proceso porque el impacto emocional que ha tenido sobre mí ha sido bastante complejo y no sé cómo manejarlo. A veces pensamos que con una oración vamos a solucionar el tema de aquella persona que victimizó a otro a través del delito sexual. Es bueno orar, es importante orar, siempre va a ser importante orar, pero existen las leyes terrenales y Dios nos manda a obedecerlas, nos manda a acatarlas en ese orden de ideas. Es nuestro deber actuar cuando tenemos conocimiento. Si no actuamos, lo más posible es que entremos en un delito que se llama omisión de la denuncia. Es un tema de mayores profundidades y el tiempo no nos alcanzaría, ¿cierto? Entonces, quisiera compartirles rápidamente, en algún momento lo hice, quiero compartirles nuevamente las estadísticas de muertes violentas en niñas, niños y adolescentes. Las muertes violentas son por suicidios, homicidios, accidentes. En suicidio, 2.835 niños en el año 2022, 2.835 suicidios ocurrieron en el 2022, de los cuales 315 fueron niñas, niños y adolescentes. Se suicidaron entre 6 y 11 años 18 niños, entre 12 y 17 297 niños, para un total de 715. En Colombia hubo en el 2022 13.341 homicidios, de los cuales de 46 fueron entre niños de 0 y 5 años, 23 niños fueron asesinados entre los 6 y los 11 años, 565 niños adolescentes fueron asesinados entre los 2 y los 17 años, para un total de 634 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados. Y los chicos que más se suicidan están entre los 18 y los 28 años de edad. Exámenes médico-legales, 25.352 casos por presunto delito sexual fueron reportados en el 2022, según Medicina Legal y Ciencias Forenses, de los cuales 20.898 fueron niñas, niños y adolescentes. En cuanto a casos de violencia intrafamiliar, 61.632 denuncias por presunta violencia intrafamiliar. A corte de febrero del 2023 han ocurrido 444 suicidios, de los cuales de los 6 a los 11 años de edad se han suicidado 2 niños, de los 12 a los 17 se han suicidado 40, para un total de 42 niñas, niños y adolescentes que se han suicidado a corte de febrero del año 2023. Homicidios, 2.059, de los cuales de 6 a 11 años se fueron asesinados 5 niños, de 12 a 17 fueron asesinados 92, para un total de 105.
Y entre los 18 y los 28 años de edad, 142 jóvenes se suicidaron. De exámenes médicos legales a corte de febrero, 3.243, de los cuales 2.723 fueron contra menores de edad. Y los casos de presunta violencia intrafamiliar fueron 9.532. Entonces, estas estadísticas nos están diciendo que las cosas no están bien. Pero ahora bien, esto no nos refleja la realidad de las cosas, porque sabemos que en muchos casos de pronto no tenemos conocimiento de ello. Pero tenemos la oportunidad como hijos de Dios, como padres y como madres, como cuidadores, de salvaguardar esa herencia que el Señor nos ha dado. Y tenemos que salvaguardarla de todo aquello que le pueda hacer daño. Es nuestro deber protegerlo. Más allá de que las normas nos digan, las leyes nos digan cuál debe ser nuestro actuar, nosotros debemos entender que tenemos una misión, que Dios nos ha dado una misión y es resguardar a esa población. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza. Así iniciamos con ese texto bíblico. Vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Gracias al Señor Jesús porque nos habla a tiempo. Es menester que cada uno de nosotros tenga presente que debe guardar su corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Necesitamos hacer un trabajo. La sociedad está mal, pero si hay una sociedad que está mal es porque hay familia que está mal, y si la familia está mal es porque hay relación de pareja que está mal. Necesitamos definitivamente que el Señor esté en nuestras vidas. Necesitamos que cada vez más estemos cerca del Señor. Guardar la fortaleza hace referencia a nuestros corazones, no ese corazón como ese músculo cardíaco que bombea sangre, sino como ese centro de operaciones del ser humano. Guarda tu corazón, vigila el camino, hace referencia a que debemos vigilar la forma como nosotros andamos. El camino representa nuestra vida, nuestros ideales y la doctrina que se nos ha sido enseñado. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 14 y 15, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay que vigilar el camino, hay que mirar cómo andamos, hay que revisar el día de hoy cómo me he comportado, qué tanto he tenido en cuenta a Dios, cómo he tratado a mi pareja, cómo he tratado a mis hijos, cómo he tratado al resto de los seres humanos donde tengo la oportunidad de interactuar con ellos en los distintos escenarios. Quizás alguien en esta mañana se sienta afectado en su camino. Quizás alguien se sienta como que yo estoy turbado, no he hecho las cosas bien, creo que voy de fracaso en fracaso. Hay que recordar lo que dice Hebreos 12, versos 12 y 13, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los ojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios no está interesado en amputar la parte del ser humano que está dañada. Eso hace muchos grupos a lo largo del país y del mundo, grupos llamados, que se dice de limpieza social. Aquel ser humano que no sirve, que no aporta a la sociedad, vamos a quitarlo de ahí. Y hacen grupos de limpieza social. Nuestro Dios, que fue quien nos creó, no necesita hacer ese tipo de limpiezas sociales. Nuestro Dios lo que hace es que transforma el corazón del ser humano para que ese ser humano pueda vivir una vida según sus preceptos. Qué hermoso es el Señor. El Señor no le pide al ser humano un brazo, una pierna, el dinero que tiene en el bolsillo o en el banco. El Señor no le pide nada de eso, porque de Él es todo. El Señor le pide al ser humano que le dé su corazón. Cuando un corazón está lleno de Dios, es un corazón que habla, y lo que habla tiene que ver con lo que está dentro. Y cuando Dios está dentro de nosotros, definitivamente nuestro hablar, nuestro caminar, todo es distinto. Cíñete los lomos es una orden de combate, es una alarma de guerra. Es que hay que estar atento porque hay que pelear. Cuando los israelitas salían a combate o a la guerra para la batalla, se ceñían a sus lomos o cintura la espada. Pero ¿con qué hay que ceñir nuestros lomos? Con la verdad. Efesios capítulo 6, el verso 14 dice, está pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cristiano no debe estar enredado en los negocios de esta vida. No deberíamos estar enredados. Dice Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a modo de agradar a aquel que lo llamó por soldado.
Hay muchas cosas para hacer, hay muchas oportunidades que se nos vienen para hacer, pero si usted y yo tenemos hijos, debemos darle prioridad a nuestros hijos. Hay oportunidades de estudiar, hay oportunidades de viajar. Dios me está abriendo oportunidades, pero sí, tú y yo tenemos niños a nuestro cuidado, démosle prioridad a nuestros hijos. Mientras que nosotros salimos a viajar, mientras que somos de bendición en otro lugar, estamos descuidando esa herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Mucho podemos hacer por fuera, pero el tiempo transcurre rápido. Cuando queramos darnos cuenta, han sucedido cosas en la vida de nuestros hijos y ya no podemos retroceder el tiempo. Lo que hay que hacer por ellos, hay que hacerlo ya. Es hoy que hay que hacerlo. Juan capítulo 8, el verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es difícil para alguien que está en tiniebla hacer las cosas que agradan a Dios, pero usted y yo que hemos conocido esa verdad y esa verdad nos ha hecho libre, podemos levantar las manos al cielo, clamar al Altísimo y saber que de Él tenemos respuesta. Podemos decirle al Señor, me he equivocado, he fallado como madre o como padre, pero te tengo a ti para que me ayudes, Señor Jesús, a poder hacer las cosas como tú ordenas, Padre amado, a darle prioridad a ti en mi vida, a darle prioridad, Señor, también a mi relación con mi pareja, porque es que hacemos tantas cosas por fuera, pero se nos olvida que hay que hacer algo muy grande por dentro. La mejor forma de evangelizar a alguien es mostrar que nuestra vida refleja a Cristo. La mejor forma de evangelizar familias es que nuestra familia realmente viva en Cristo, porque las palabras suenan bonitas, pero el peso tumba las cosas, tumba todas esas palabras. Refuerza mucho tu poder. Reforzar el poder es fortalecernos cada día más. Ejercitar cada vez más esa capacidad, esa destreza, pero no a través del poder de nuestra humanidad, sino de la dependencia absoluta de Dios. Esto hace referencia a estar llenos del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Definitivamente mucho podemos estudiar, mucho podemos ir y venir, pero si no sentimos a Dios no tiene sentido nada. Sentir a Dios es la experiencia más hermosa que el ser humano puede experimentar. Sentir a Dios en el alma, saber que está ahí, que abrimos nuestros labios, que hablamos con Él. Esa es la experiencia más extraordinaria. Necesitamos ser hombres y mujeres llenos de Dios. Un hombre lleno de Dios no necesita tantos estudios para saber lo que pasa con su hijo. Un hombre lleno de Dios, sencillamente Dios lo ilumina y puede ver lo que otros no pueden ver. Dios nos ayude aquí, esa caja fuerte, donde estén refugiados nuestros hijos y estemos refugiados nosotros, sea la presencia del Señor. Un vallado de protección divina para nosotros. Hay muchas amenazas para el desarrollo sano, armonioso, integral de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero tenemos un Dios grande y poderoso, dispuesto a ayudarnos. Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir hoy mal. Quizás dejamos que el tiempo avanzara y nos hemos descuidado y no, hemos sido buenos líderes, hemos sido esas personas que Dios ha usado en otros lugares y nos han aplaudido porque wow, cómo Dios la usa, cómo Dios lo usa. Pero hemos descuidado lo que Dios nos ha dado. Dios nos ayude. Porque el tiempo pasa rápidamente y ese niño dejará de ser niño para convertirse en un adulto. Y el equipaje que tú y yo le hayamos permitido a él tener todo aquello que hayamos sembrado en ese equipaje, de eso va a agarrar él. Quizás no tienes para darle muchos gustos y muchos lujos. Quizás te está pidiendo hasta un celular. No te sientas mal si no has podido comprarle un elemento de eso. Creo que lo más importante no son las cosas materiales, sino que nosotros, nuestros hijos puedan ver en nosotros reflejado el Señor. Y que en un amanecer ellos no escuchen a papá, mamá o su abuelo que nos cuida gritando, maldiciendo, diciendo cantidades de cosas, renegando de las cosas que pasan, sino que escuchen a un padre y una madre encerrado en su habitación, puerta cerrada, pero se escucha la voz de una madre clamando. Se escucha la voz de un padre clamando, se escucha la voz de una madre, un padre, un abuelo, diciéndole al Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Amado de mi alma se entristece, se abate y quiere volar.
Pero ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ayúdame, Dios mío, mis bolsillos vacíos, pero que mi alma siempre esté llena de ti. Oh, aleluya, cuánta necesidad hay en nosotros de Dios. Oh, sanama fuse de bo huerta fuse de banima kaisi de bo. Urra bacantu voz y de bacafaisi de bo. Cuando llegan los momentos difíciles, los recursos intelectuales, académicos y todas esas riquezas que Dios nos ha permitido tener, no nos sirven. Cuando llegan los momentos límites, definitivamente solo lo tenemos a Él. Y podemos decir, como diría el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Vendrá de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué hermoso es el Dios que tú y yo tenemos. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios es real, nuestro Dios no es de yeso, nuestro Dios no es de metal, nuestro Dios habita en nosotros. Ese Dios hermoso al que alabamos lo sientes tú allá, no sé en qué país estarás, y lo siento yo acá en este lugar hermoso del país. Ese Dios traspasa fronteras. Estar en Él es estar en una caja fuerte. Sentirlo a Él es verdaderamente estar protegidos. Se han promulgado muchas leyes tratando de salvaguardar a ese bien jurídico que es la familia. Muchas leyes tratando de prevenir situaciones o sancionar situaciones con nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? Que solo Dios puede verdaderamente proteger a nuestros hijos. Solamente en Él estamos en una caja completamente segura, donde el enemigo no conoce la clave para poder entrar, porque el Señor nos tiene resguardado en su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo, quizás sin dinero en los bolsillos, sin mayores estudios, pero estamos rodeados de su amor y de su gloria y de su misericordia, que es nueva cada mañana. Gracias, mis hermanos queridos. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Más importante que lo que otros vean es lo que Dios ve. Y más importante que hacer afuera es lo que hay que hacer adentro. En esta mañana dejo como reflexión que necesitamos meternos más en Dios y trabajar más en nuestras familias.